todas y a todos, lectores. Le agradezco a todos las presencias y también la invitación, y a mi querido amigo Gustavo Esteva, que desde nuestros tiempos de Iván-Lich y Guanajuato, hace tanto tiempo, parece que nos vimos la última vez ayer, lo que hace que las amistades profundas, las convergencias, las complicidades en la lucha por un mundo mejor se mantienen con tiempo si nosotros tenemos la capacidad de lo que llamo la razón caliente, sea corazonada, como dicen los indígenas andinos. Corazonar es esta capacidad de nosotros mantenemos una capacidad de pensar, de argumentar, pero de arriesgar nuestras vidas, nuestras formas de sociabilidad, porque estamos inconformados con un mundo injusto, cruel, opresivo, destructivo, y que no hay mucha gente que está, hay mucha gente resistiendo, pero, como decía Gustavo en la última parte de este coloquio, obviamente que están fragmentados, y sobre todo porque domina lo que llamo una epistemología de ceguera, o sea, no se ve. Se hace lo que llamo también una sociología de ausencias. Las experiencias novedosas que hay en el mundo no se conocen aquí, en África, en Asia, no se conocen muchas veces. ¿Por qué? Porque hay un conocimiento dominante que las hace invisibles. Y por eso yo estoy muy feliz por estar aquí al mismo tiempo con el corazón muy pesado, porque después de saber todo lo que ustedes han hecho, yo me siento casi realmente he perdido una oportunidad enorme de estar con ustedes. Pero mi vida, yo perdí, ustedes no perdieron nada. Yo perdí sí, por estar con este intento que es prácticamente el objetivo de mi vida intelectual hoy en día, que algunos que están aquí, algunos saben que cuando me encuentran, yo siempre digo, bueno, las universidades me invitan, es siempre con la misma condición, 50% de mi tiempo para la universidad y 50% de mi tiempo para los movimientos sociales. Así. Yo lo hice en Brasil cuando vine, y también en Colombia, y en Cartagena de Indias. Un día en la universidad, el otro día perdiendo para que se descolonice Cartagena, que tiene 70% de habitantes de matriz africana, y solamente 30% se declaran como tal, y hay un racismo brutal en la ciudad, a pesar de la mayoría de raíz afro-colombiana. Entonces, lo que ustedes están haciendo es lo que me gustaría hacer, es realmente un privilegio venir y estar con ustedes, me gustaría estar en todo esto, porque realmente me parece que en las próximas décadas, en este continente, no solamente acá, nosotros vamos a tener que estar más juntos, agregarnos más nuestros conocimientos, nuestras instituciones, nuestra rebeldía para que sea competente. Porque no queremos ser conformistas, tampoco rebeldes y incompetentes. Y en el pasado fuimos muchas veces rebeldes y incompetentes. Y por eso estamos en un otro proceso donde juntamos estas cosas que hace 10 años era imposible. La universidad, digamos, convencional y los movimientos sociales. Yo lo veo hoy en varias partes de este continente, lo veo también en Sudáfrica, yo lo veo en India en este momento. O sea, algo está pasando que está llevando a este mundo nuevo de nos integrarnos por una inquietud que viene de diferentes partes. Yo pienso que viene de dos lados fundamentalmente. El primero es que vivimos un tiempo de un totalitarismo antiutópico. A mediados del siglo XX, un conjunto de intelectuales importantes, digamos, en el contexto eurocéntrico, pero sus trabajos son conocidos en todo el mundo, Karl Popper, Hannah Arendt y Isaiah Berlin, decidieron que todas las utopías eran totalitarias, de izquierda, de derecha, eran totalitarias, y que habría que limpiar el pensamiento utópico, ir por un pensamiento gradual, de transformación gradual, porque si uno se equivoca en un proceso gradual, regresa, retrocede, corrige y es fácil. La utopía es algo totalitario. Y eso fue lo que nosotros debemos llamar el reformismo.
cuya forma más fuerte fue en Europa la socialdemocracia, que como ustedes ven está siendo derrotada y derrumbada en Europa, por otro lado, ¿no? Pero este sistema que nosotros criticamos en ese entonces exigía y presuponía que iba a haber transformaciones graduales. Pero llegamos a la segunda década de este nuevo siglo y parece que no es posible nada de nuevo, que no hay alternativa. Porque si nosotros nos movemos un poquito, los mercados financieros nos matan. Pueden destruir un país un día, ¿no? Como hicieron en Grecia, o en Portugal, en España. Y nosotros tenemos un poco de miedo. Los movimientos sociales por veces tienen un poco de miedo de esto, sobre todo porque la crítica de cualquier cambio es tan fuerte porque tenemos en el continente, sobre todo, medios de comunicación completamente convergentes en la misma idea. Yo vengo de Brasil y les digo, nunca he visto un cambio tan profundo y tan rápido en la ideología, digamos, dominante, la manera de ver de la gente, de una década de luchas ofensivas, escuela pública, más universidades, derechos sociales, trabajadores, etc., a luchas defensivas. Un presidente se elige y 4 meses después le piden el impeachment. Y la gente va a la calle con consignas, fuera del marxismo. Estamos hartos de marxismo y Paulo Freire. Así. O sea, las oligarquías que parecían un poco retraídas, menos agresivas, están regresando con una fuerza enorme. Entonces, mira los periódicos en Argentina, mira los periódicos en Brasil, mira los periódicos en Colombia, y por acá, y por todos lados. Es una agresiva, y por eso estamos en un contexto de un totalitarismo antiutópico. Y por eso la democracia se esvacía, la democracia representativa ha sido derrotada totalmente por el capitalismo. Y hoy en día vivimos en sociedades que son políticamente democráticas, pero socialmente machistas. A los indígenas, por ejemplo, que estamos en un proceso de paz en Colombia, pero entre enero y julio mataron a 23 líderes indígenas en el departamento de Cauca. Los mismos que se llamaban antes paramilitares y ahora se llaman bandas criminales. No voy a hablar de violencia en este país, donde es la más caótica del continente, la más trágica. Entonces, la idea es esta, es que es urgentemente, es necesario urgente la alternativa. Pero parece que es imposible. Spinoza decía que había 2 sentimientos, dos emociones, en la base de las cuales toda la sociedad se organizaba: el miedo y la esperanza. Y pienso que mucho el gobierno político dominante hoy es un gobierno, es un poder de miedo, de crear expectativas negativas para que la gente no se mueva. Y de tanto miedo para que no sea necesario el consenso de la gente. Basta la resignación. Porque si no hay esperanza, el miedo te lleva a la resignación. No necesitas. Los gobernantes no necesitan de nuestro consenso. Porque no hay alternativa. El problema es que las hay. Pero nosotros no tenemos instrumentos muchas veces teóricos, y Gustavo hablaba muy bien, para verlas. Porque no sabemos hacer una escucha profunda, oímos pero no escuchamos. Los africanos tienen mucho trabajo sobre la escucha profunda. Escuchar lo que no entendemos, escuchar lo que se nos oye, ver profundamente hasta que se vea el invisible. Pero es necesario otro tipo de conocimiento, otro tipo de psicología. Porque si realmente este poder que nos domina hoy dice que no hay alternativa y descredibiliza todo el conocimiento que puede intentar hablar de alternativas, este poder es psicológico.
Y para enfrentarlo es necesario otro tipo de epistemología, una epistemología política, otro tipo, otra manera de poder agregar conocimiento y de reconocer otros conocimientos. Y por eso digo que no hay justicia social global sin justicia cognitiva global, justicia entre los conocimientos. Y eso es posible si tenemos entornos como este, donde la universidad está haciendo un esfuerzo para poder entrar en este proceso que va a ser muy difícil. ¿Por qué es muy difícil? Fundamentalmente porque las universidades, públicas o privadas, en países fuera del centro, fueron creadas para formar las élites. Y durante mucho tiempo tenían todo el apoyo de las élites. No necesitaban del apoyo de las clases populares. Pero las élites, desde hace 30 años, forman sus hijos en las universidades globales de Europa, de los Estados Unidos y de Inglaterra. Ya no creen en sus universidades nacionales, sin las cuales no es posible encontrar un proyecto de país, pero tampoco les gusta un proyecto de país, porque todo es global, es una parcería transpacífica, como ustedes ven ahora. Como es global, no hay lugar para proyectos de país. Y entonces, por eso hay una crisis financiera, por ejemplo, en las universidades públicas en muchos países. Las élites desertaron las universidades. Y las universidades están en un proceso de profundo desarrollo social, porque no han creado todavía la base social alternativa. Y la base social alternativa que existe son las clases populares, son los movimientos sociales, son las clases medias empobrecidas, que pueden traer otros conocimientos, pueden traer otras presencias en nuestras universidades. Pero no basta de ninguna manera que las universidades se abran y que entren en alianzas con estos otros grupos, porque esta inclusión puede ser excluyente. Si yo incluyo a indígenas, pero no cambio la historia de este país, la historia que normalmente es enseñada en nuestras escuelas, esta inclusión es excluyente. Yo hablaba con el rector de la Universidad de Cartagena, y él me decía, yo pregunté, ¿cuál es el lugar de la esclavitud entre el plan de estudios de historia de Cartagena y Iglesia? Donde entraban los esclavos, el 70% son descendientes de esclavos. No tienen nada de especial en la historia. O sea, se intenta de incluir a los afro-colombianos, pero la historia no cambia. Y por eso esta inclusión es excluyente. Por eso hay que descolonizar el saber y descolonizar las universidades. El ejemplo que daba ayer en otra charla es como las ciencias sociales, sobre todo, necesitan de ser descolonizadas. Porque fueron creadas, las grandes teorías fueron creadas por 5 autores al final del siglo XX, inicio del siglo XX, al final del siglo XIX, inicio del siglo XX, Durkheim, Max Weber, Marx. Y todos estaban preocupados con Europa y no conocían nada más que Europa. El único que conocía un poquito más del mundo fuera de Europa era Max Weber. Pero nosotros no conocíamos. Y de hecho Max Weber, cuando va a estudiar China, es para entender el Occidente. O sea, va a ver a China para demostrar que el Occidente es superior. Entonces, no se puede criticar por ser lo que fueran. Porque no podemos pensar que en nuestro tiempo nosotros no tenemos que pensar de otra manera. Y no podemos seguir enseñando a ellos como siendo los únicos. Yo en mis clases, por ejemplo, de sociología, enseño que uno de los fundadores de la sociología es Ibn Khaldun. Ibn Khaldun es un gran intelectual islámico que nació en 1332 en Túnez. Su familia está en Granada y después fueron para Túnez. Ustedes ven su libro, Karima, La Introducción a la Historia Universal, es un libro fabuloso, donde
Ibn Khaldun distingue entre las ciencias de la observación, las ciencias nuestras, y las ciencias de la revolución, de la revelación, que sería para nosotros obviamente la teología. Pero en la ciencia de la observación observa de una manera totalmente objetiva el problema de las tribus en Libia, lo que es hoy Libia y Tunisia. Ustedes no pueden entender lo que pasa en Libia sin conocer a Ibn Khaldun. Pues Ibn Khaldun nunca ha entrado en nuestro currículo, nunca. En el siglo XIX, algo que es más grande, es que en el siglo XIX fue traducido al francés. Y una colega marroquí descubrió que Durkheim leyó a Ibn Khaldun y aprovechó el concepto, ya sabía que es el concepto de cohesión social, para crear el principio de la solidaridad orgánica, pero nunca lo mencionó, nunca lo mencionó. Y se expropia del extractivismo de los científicos. Va a buscar a otros y nunca lo cita. Materia prima. Y nuestras metodologías en la ciencia social son extractivistas, básicamente. Y por eso voy a hablar un poquito de eso. No va a ser fácil descolonizar las ciencias sociales. Vamos a pensar cómo podemos, de alguna manera, abrir a un nuevo proceso de diálogo entre saberes. Claro que es muy importante que sepamos las amenazas que caen sobre nuestras universidades. Las universidades están sujetas a un proceso de mercantilización grande en este momento, de ranking, de proletarización de los profesores. Tienen que producir revistas de impacto, todas en inglés, mesmo si ustedes están en Portugal en español, y todo el 97% de estas revistas son propiedad de la misma empresa, Reuters y el otro son Reuters, ¿sí? Pero son dos personas. Es una empresa, es una máquina. Además, estamos en otros idiomas, tenemos que publicar en inglés. ¿Por qué este ranking? ¿Por qué estos indicadores? Porque quieren transformar el conocimiento universitario en una mercancía, básicamente. Esto está en discusión en la Organización Mundial del Comercio, mercantilizar el conocimiento científico. Y por eso las universidades están divididas entre dos grupos, hoy cada vez más. Las que tienen conocimiento con valor mercantil, biologías, tecnologías, etc., y las que no tienen conocimiento sin valor mercantil. Yo trabajo en una universidad en los Estados Unidos, que es en Wisconsin, donde el conocimiento que tiene valor mercantil se puede producir patentes, se construyen edificios todos los días, mucha plata, literatura, historia, antropología, ciencia, porque no tiene valor mercantil. Entonces, yo pienso que la universidad, como su autodefensa, el futuro es tan incierto que es necesario las universidades tomar en cuenta que hay conocimiento que no tiene valor mercantil y que no debe nunca tener valor mercantil y que hay que estudiarlo y respetarlo. Y eso me parece que las universidades van a buscar su fuerza a una otra epistemología, a otro tipo de alianzas como estas que estamos mirando acá, que son obviamente estratégicas, tienen la política, pero tienen una epistemología por detrás. ¿Cuál es esa epistemología? La epistemología que está por detrás de mi juicio es una versión, entre muchas otras, que he llamado las epistemologías del sur. Es empezarmos a ver en nuestras sociedades que elas están de tanto sufrimiento, de tantas injusticias en el pasado. Nuestras sociedades son construidas por dos tipos de personas: las que no quieren recordar y las que no pueden olvidar. Y estos dos tipos se oponen. Memoria y anticipación son fundamentales para entender nuestras sociedades de estos dos tipos. Realmente nuestro conocimiento universitario ha sido más dominado por la gente que no quiere recordar do que por la gente que no puede olvidar. Porque el conocimiento que llega a nuestra universidad es normalmente el conocimiento de los vencedores, producido por los vencedores. El
ella lo utilizó de esta manera. Los africanos tienen un proverbio muy interesante que dicen que la historia de África ha sido escrita por el cazador. Será muy distinta cuando pudiera ser escrita por el leopardo, por la víctima. Entonces, la primera premisa es esta. Hay que intentar tener en nuestras universidades la presencia de los que no pueden olvidar. La memoria de los sufrimientos, porque no es la memoria del pasado, es la energía del futuro. Porque uno solamente puede transformar el mundo si el mundo es suyo. Las ciencias sociales eurocéntricas no permitan que la gente vea el mundo como suyo. La gran mayoría de la gente del mundo. Y si el mundo no es visto como suyo, tampoco se puede transformar autónomamente. Ustedes tienen maestros estos muy fuertes, no están aquí conmigo, Gustavo Esteban. El concepto de desarrollo. ¿Ustedes se imaginan que un sociólogo de Bangladesh o de Etiopía podría desarrollar el concepto de desarrollo y transformarlo en un concepto tan fuerte de toda la sociología? Cuando este concepto entró en nuestras disciplinas, 5 o 6 países eran desarrollados, todo el resto era subdesarrollado. ¿Qué masoquismo sería necesario como sociólogo crear un concepto en que toda su sociedad y 3/4 de la sociedad del mundo saben el lado errado de la historia? Entonces, me parece que un esfuerzo de recordar para no poder olvidar es fundamental en estas ideas. La segunda premisa es esta: la comprensión del mundo es mucho más amplia que la comprensión occidental del mundo. Claro, aquí podemos decir esto, pero si estoy hablando reciente, por ejemplo, en Singapur o en India, casi que no hace sentido decir esto, porque esto es obvio para todos. Es obvio que la comprensión del mundo es mucho más amplia que la comprensión occidental del mundo. Pero realmente todas nuestras teorías universales que pasan por las ciencias sociales fueron fundadas en la idea de que realmente la comprensión occidental del mundo es la única válida. Y por eso hay varias humanidades. Un gran teórico de este país, que trabajó en este país, un gran amigo, a quien hicimos ayer un homenaje, Bolívar Echevarría, hablaba precisamente de las varias humanidades. El concepto liberal cristiano de humanidad no va sin su humanidad. Nunca hubo una humanidad donde quepan todas las humanidades. Hay siempre alguien que queda de fuera. Las mujeres, los indígenas, los afro, latinoamericanos. Tanta gente que se quedó de fuera. Los migrantes que están muriendo en el Mediterráneo y que están en campos de concentración en Europa son humanos. Es un tipo de subhumanidad, de un estado de excepción, donde hay ciertos tipos de gente que podemos tratar como si fueran completamente humanos. Algo es falta que nosotros todos tenemos. Entonces, si nosotros queremos una comprensión más amplia del mundo, tenemos que entrar exactamente con esos que somos vencidos. Vencidos, pero no definitivamente, son en lucha. Y por eso tampoco son víctimas en el sentido técnico, son resistentes. Por eso las epistemologías del sur es un esfuerzo, entre otros, para credibilizar los conocimientos nacidos en la lucha, por parte de los que han sufrido sistemáticamente las injusticias del capitalismo, del colonialismo y de la patriarcado. Conocimiento nacido en la lucha. No el conocimiento después de la lucha, por ella, que es los vencedores, pero nacido en la lucha. Y ese conocimiento te trae conceptos nuevos, ideas nuevas. Por un lado, la centralidad del concepto de conflicto y de lucha, que no tiene que ser un movimiento social organizado, o sea,
nosotros hablamos de estos movimientos sociales aquí en este continente, es muy importante lo que estamos haciendo. Pero si vamos a África, es más difícil trabajar con el concepto de movimientos sociales. Pero mucha gente resiste, pero no lo formula como movimiento social. No resiste. Y lo mismo en India. Y resiste en la manera como come, cómo se veste, cómo vive su cotidianidad. En este momento, por ejemplo, en India, un hinduismo político intenta decriminalizar a todos los cristianos y todos los musulmanes. Vestir de una manera, comer carne es un acto de resistencia. Si la gente resiste, pero no se ve, porque nuestro conocimiento no ha sido desarrollado, el conocimiento dominado para epistemología de la ciencia moderna no ha sido desarrollado para verlo, y por eso produce lo que llaman la sociología de las ausencias. Produce cosas como no existentes a pesar de ser existentes. Pero si partimos de la lucha, nosotros vemos eso. Y además de eso podemos dar un valor, como evalúo este encuentro magnífico que ustedes han organizado. Es un ejercicio, no es sociología de ausencia, ya no es necesario, los movimientos son conocidos, ya se sabe, pero estamos haciendo otra cosa, una sociología de emergencias. Es traer al centro de las universidades, traer al centro el conocimiento que se hace, las luchas que se luchan, y la posibilidad de sobrepasar la fragmentación y la articulación. Y para eso tenemos que hacer traducción de la cultura. Entonces, muchas veces, yo vengo de luchas en Brasil donde indios entran en lucha con campesinos. Y aquí las conocí también. Y todos luchan por tierra, pero con diferentes conceptos de tierra y territorio. Para no entrar también con los falangeros. Necesitamos de hacer traducción intercultural para poder avanzar. Entonces, la primera idea de las epistemologías del sur, de ese conocimiento nacido en la lucha, es que realmente el conocimiento científico que sale después de la lucha produce antisemiticismo, produce la muerte de conocimientos alternativos otros que existen en la sociedad, populares, vernacular, urbanos, rurales, de mujeres, indígenas, campesinos, ecologísticos, jóvenes, ancianos. Todo ese conocimiento se desperdicia. Y con eso la experiencia que ese conocimiento produce. Y es que saben de nuestro empeño, no quieren desperdiciar ese conocimiento, al contrario, quieren hacer de una fuerza nueva, mismo para la ciencia, mismo por la conocimiento universitario. No voy a decir que el conocimiento académico es, obviamente, debe ser demonizado, descartado, no. Hay conocimiento científico que es válido. Yo estoy en una lucha en este momento que es fundamental tener un conocimiento científico. La lucha contra los agrotóxicos de la agricultura industrial en Brasil, Colombia y otros países, en Argentina, porque lo están envenenando con insecticidas y herbicidas. Lo más peligroso. En la agricultura industrial, ¿dónde está? ¿Y dónde es que hay más? Es la más diversa. ¿Y dónde se consumen más agrotóxicos? Tenemos en este continente, en varios lugares rurales, una incidencia de cáncer superior a la incidencia de cáncer en las grandes ciudades. ¿Por qué? Por la pulverización aérea con insecticidas que pulverizan las comunidades, las escuelas, y no solamente el maíz o la soja. Hay una ciencia agronómica pagada por Monsanto que dice que no hay problema. Esa ciencia no nos interesa. Esa ciencia financia las facultades de agronomía de este país. Da muchas becas a los estudiantes de agronomía para que defendan los transgénicos, para que defendan los agrotóxicos. Pero hay una otra corriente de agronomía, también científica, que es la agroecología, donde se está produciendo una resistencia tenaz a toda esta agronomía Monsanto. Entonces, hay una división interna dentro del conocimiento científico. La primera no nos interesa, la segunda puede ser una aliada en la lucha. Para mí es muy importante hoy, cuando estamos en la lucha, de saber decir,
muy cuantitativamente cuántos por ciento de veneno tiene una fresa o tiene una papaya. Y hoy podemos publicar. Entonces, necesitamos por un lado el conocimiento popular, que es lo que está en la lucha. Porque la gran mayoría de la gente no vive con conocimiento científico, vive con conocimiento popular, oral, muchas veces. Y un gran lingüista ugandés desarrolló un concepto que nosotros usamos, oratura, por contraposición a la literatura. Porque el oral no es simplemente tradición oral, como podemos llamar. Es un otro tipo de construcción de texto, de narrativa, de lógica, de epistemología, de presencia en el mundo, de construcción del mundo, que es distinta. Donde por veces no hay autores, porque es anónimo, incluso no se protege. Incluso el conocimiento indígena en la Amazonía no se puede defender, porque el sistema sui generis, las patentes, no llega y puede ser robado. Pero el conocimiento que produce superautores. Los sabios, los taitas, los magos, los ancianos, que cuentan las historias, los mitos fundadores, y que son reconocidos por todos. Y también los superautores de los movimientos de liberación, como Nkrumah, como Gandhi, como Nyerere, como Mandela, como tantos otros, como Fanon, como MSC, como tantos. O sea, superautores por un lado, que tampoco nos usan, y conocimiento anónimo. El conocimiento escrito es otra cosa, en términos de autoridad. Y tampoco es performativo, el conocimiento oral es performativo. ¿Cómo podemos traer estos conocimientos a la universidad? ¿Cómo podemos crear una ecología de saberes entre conocimientos propios y conocimientos académicos? Para fundar estas alianzas, porque eso no puede ser simplemente un acto político de las universidades, sino es un acto epistemológico. Y él tiene que credibilizarse con la idea de que todos los sistemas de conocimiento son sistemas de desconocimiento. Y por eso, cuando enseñamos una cosa en la clase, nos estamos creando desconocimiento de otras cosas. Y los jóvenes que ven de comunidades indígenas o afro o rurales, muchas veces son sujetos a un proceso activo de desconocimiento dentro de nuestras universidades. Por eso hay que reconocer la incompletud de todos los sistemas de conocimiento. Yo cuento siempre la historia que contar la enésima vez. Algunos ya la vieron y por eso estaban los libros. Pero hay algunos quizás que no vieron. Que es esta mi asistente de investigación en Colombia, Arhuaca, que llegó una vez a mi oficina, estaba en el primer año de Derechos, llegó a mi oficina a llorar. Le dice, a ver qué pasa. He venido de mi clase de Derecho Civil y el profesor de Código Civil está nos enseñando que en el Código Civil nosotros, cuando la tierra es un bien inmóvil, se puede comprar y vender, y hay títulos individuales de propiedad de la tierra como propiedad de esto y todo. Yo me levanté la mano y dije, profesor, en mi comunidad eso no vale, porque la tierra no nos pertenece, nosotros pertenecemos a la tierra. Y el profesor me contestó, mire, yo estuve aquí enseñando el Código Civil, no me interesa lo que ustedes nos han expresado. Yo me llamaba a mi oficina de verano. Este profesor estaba produciendo activamente desconocimiento, pérdida de autoestima. Yo dije, mira, ahí dice, eres mucho mejor que tu profesor, porque vas a conocer el derecho a la sociedad mejor. Va a ser muy importante para defender tu pueblo, pero no vas a olvidar tu derecho propio. Vas a estudiar tu derecho propio, porque la Constitución de Colombia te permite que el derecho propio vale para muchas cosas. Y por eso hay que unir. Hay que trabajar con la posibilidad de legitimar también el derecho propio. Y tú que conoces el derecho a la sociedad mayor, puedes también conocer bien el derecho propio. Va a ser mejor que tú. O sea, el conocimiento produce desconocimiento. ¿Qué significa esto? Que todo el conocimiento es incompleto. Y que nosotros lo que debemos luchar es por una gran conciencia de incompletud. Un gran filósofo alemán del siglo XIV, siglo XV, Nicolás Sarkozy,
lo afirmó de una manera clara. Debemos buscar ser ignorantes esclarecidos. Porque lo que domina son los ignorantes. O sea, los ignorantes que no saben que son ignorantes. Pero en la medida que sabemos que somos ignorantes, somos esclarecidos. En ese sentido, podemos entrar en conversas más amplias entre saber sin miedo. Yo tuve el placer de presidir al Tribunal Ético de Yatsuni en Ecuador y Quito. Era necesario defender la Yatsuni, donde se va a hacer también exploración petrolera. ¿Quién eran los que animaban este tribunal ético? Por un lado, los indígenas, Guarani, que vinieron de Yatsuni, defender su tierra y su territorio. Do otro, jóvenes urbanos de Quito que nunca han estado en la Amazonía, pero son ecologistas y el concepto de Pachamama, de Madre Tierra, les suena, porque quieren proteger la Madre Tierra. Y entonces se crea una alianza entre saberes muy distintos, pero que saben hacer lo que llaman la traducción intercultural entre jóvenes urbanos, nacidos en el concepto de la naturaleza occidental, pero que saben aliarse con indígenas que tienen un concepto de naturaleza completamente distinto. Entonces me parece que es esto que debemos impulsar, sobre todo porque esto nos obliga a los que son más orientados en las universidades a mirar una cosa que es la ignorancia también de la diversidad de la modernidad occidental, digamos así, que no podemos desperdiciar. Porque hubo varias corrientes, muchas de ellas fueron suprimidas. Eran los debates que tenía con Ivanovich. Pues Ivanovich era de otra modernidad, digamos así. Sí que yo sé que en algunos aspectos podíamos discutir eso, pero creo que todo de otro lado, de otra perspectiva. Porque no una sobre otra. Porque las concepciones dominantes de la modernidad son las que se adecuan al colonialismo y al capitalismo. Las otras no. Yo doy siempre el ejemplo de Pascal. Pascal nunca podría ser un filósofo para el nuevo mundo, para los misioneros de sur, para todos los que traían la religión cristiana en este continente. ¿Por qué? Porque Pascal partía la idea de que no podemos mostrar racionalmente que Dios existe. Porque Dios es divino. Era un poco el problema de Spinoza, era un problema de Dios. Para Spinoza, Dios sí, natura era otra cosa, ¿no? Para Pascal esta idea es sencilla. Yo soy humano, Dios es divino, luego no puedo saber si Dios existe con toda la certidumbre. Yo puedo apostar en la existencia de Dios. Y viene la serie de textos de Pascal sobre una apuesta. Me parece que es mejor apostar en la idea que Dios existe. Porque si no existe, no hay problemas. Vamos a conducir una vida virtuosa y sexual. Pero si apostamos que Dios no existe y vivimos como si Dios no existiera, y si Dios existe, estamos condenados para siempre. Entonces, es muy inteligente apostar en la existencia de Dios. Pero ustedes no se imaginan que un misionero podría venir desde España o de Portugal a este continente, hablar con los indígenas diciendo: mire, yo no sé si Dios existe, si no, vamos a hacer una apuesta y vamos a ver y tal. Nada. Era preciso venir con la certeza absoluta de ese Dios. Entonces Pascal se quedó por fuera, pero estaba ahí. Y de hecho, de alguna manera, murió loco a los 42 años, ¿no? Como, de hecho, también Spinoza. Y eso es que les quiero decir, o sea, que realmente es una riqueza en que nosotros hoy, y esto lo digo porque estoy aquí, y lo digo en otros contextos para que me siento bien para decirlo, es que lo que la modernidad occidental dominante dice, sobre todo en este continente, y en Europa también, por todo el mundo, pero en África menos, en todo menos, ¿no? Es que nosotros creamos las universidades para que tengamos instituciones donde son posibles estudiar y alimentar ideas revolucionarias en instituciones reaccionarias, incluso aisladas de la gente, y por eso
yo pienso que si queremos ir más allá de eso, es necesario un acuerdo de convivencia distinta entre los saberes. Y por eso es necesario hacer lo que llamo extensión al revés. Es importante hacer extensión, que va a la universidad para afuera, pero es muy importante lo que ustedes están haciendo aquí. Extensión al revés. Traer para dentro de la universidad saberes populares, movimientos sociales o voceros. Estoy convencido que en 20 años, en muchas clases, sobre todo en las ciencias sociales, habrá dos profesores en la clase. Uno sabe propio y otro sabe doctorado académico. Y los dos enseñan cosas distintas. Pero eso será en mi juicio lo que está pasando. Ya he hablado con Gustavo, como hoy algunas universidades ya están aceptando que los tribunales, personas de las comunidades indígenas, puedan compartir los tribunales de evaluación de doctorados, mismo si no tienen doctorado, algunos son iletrados, porque tienen saber propio. O primero que ha habido una resistencia enorme, pero se está realizando en algunos países. Entonces me parece que son brechas, y esas brechas son necesarias para qué? Fundamentalmente porque necesitamos no solamente de reconocer el conocimiento popular, sino también de agregar. Y esto que Gustavo decía, tejiendo voces para la casa común, es lo que es necesario hacer. Porque ya nos conocemos, no nos conocemos tanto. Eu oigo histórias e aqui nós ouvimos movimentos que não se conhecem e é necessário um encontro deste tipo para se encontrarem. No Fórum Social Mundial, nos encontramos dois movimentos indígenas da Amazônia que estavam distantes 60 quilômetros um de outro, estavam indo por milênios, nunca se viram isso. Se encontraram em Porto Alegre. E este é o princípio que é totalmente anti-eurocêntrico e que é necessário muita vigilância, conhecimento crítico como vigia, para verlo. E que nós necessitamos, em nosso tempo, de reconhecer antes de conhecer. E se chegou que mas encontra toda a mobilidade ocidental, o pensamento eurocêntrico. Primeiro conhecer, e depois vamos ver se devemos reconhecer. Não. Tu tens que reconhecer o outro antes de conhecer. Porque se não lo reconoces, lo que vas a hacer es transformar en materia prima para ti. Esto es difícil, porque reconocer, saber otro, persona u otra, una otra ontología. Una ontología que además puede ser muy distinta. Nuestras ontologías modernas son basadas en tres dicotomías altamente problemáticas. Pero han dicho que han producido ciencia universal en base a tres dicotomías altamente problemáticas: individuo, comunidad, naturaleza, sociedad y imanencia y trascendencia. Por eso no comprendemos, desde un punto de vista eurocéntrico, la espiritualidad. No es posible explicar con un nevado sagrado, con un río sagrado, dentro de este mar. Es por eso que es necesaria una ecología de saberes. Es necesario reconocer el otro para poder conocerlo. Si no, no vamos adelante, porque además el otro no es el otro que nosotros conocemos. No es un individuo quizás. El concepto ontológico de África Austral es el concepto de un mundo. Ese concepto de un mundo mal traducido en español, o en inglés, dice: yo soy lo que tú eres. No es posible traducir yo soy como una persona aislada, porque yo soy lo que tú eres. O sea, es necesario dos para que exista uno. ¿Cómo explicar esto a una ontología heideggeriana? Mismo con el concepto de Mitzay. No voy a entrar ahora con eso. Es muy difícil. Entonces me parece que hay un campo enorme. Y me puede decirles cómo podemos conocer esos otros conocimientos. Mira, primero los conocimientos son conocidos que trabajan con ellos, los movimientos, las organizaciones, los pueblos. Y nosotros podemos trabajar con eso, los académicos que están aquí, gran parte son estudiantes. Pero tenemos que partir
de un paradigma de conocer sobre para conocer cómo. Tenemos que pasar de un paradigma de metodologías extractivistas a metodologías biológicas. Nosotros somos tan extractivistas como la minería, pero extraemos conocimiento, entrevistamos a la gente, grabamos todo y después hicimos nuestras tesis. Es muy extractivista. Y cada vez más, como la minería tiene tecnologías cada vez más complejas, nosotros también la tenemos. Los grabadores, la calidad de todo el mundo. ¿Cómo crear metodologías biológicas? Conocer cómo. Hay varias cosas que se pueden hacer. Nosotros tenemos organizado varios tipos de trabajo en este proyecto en que estoy ahora, que es un proyecto científico, obviamente, pero estamos intentando ir más allá en contra de la cientificidad, que es crear modelos de conversa del mundo. La que voy a hacer mañana, quizás aquí, es con una líder guatemalteca, una joven maravillosa, que va a hacer noticia en su continente, Gladys Chunsu, que acaba de terminar su doctorado en Cuenca. Y vamos mañana a pasar el día. Una conversa del mundo, como he hecho con Silvia Rivera Cusicante, como he hecho con gente de India, con gente de conversas, conocimiento horizontalmente discutido, ¿no? Y tenemos también la Universidad Popular del Movimiento Social, que es una sugerencia que les hago, además de todas las universidades populares que ustedes organizan, que son los talleres donde nosotros por 2 días nos reunimos, 1/3 intelectuales comprometidos con el mercado popular, 2/3 líderes de movimientos, de distintos movimientos, trans, con indígenas, con mujeres, con campesinos. Ustedes que saben, cuando estoy hablando con gente que trabaja con los movimientos, los prejuicios entre los movimientos tenaces son atroces. Por eso, como traemos una marcha, el movimiento de las mujeres, si las mujeres siguen pensando positivas o machistas, son peores. Se puede. Nosotros fuimos 2 días reunidos en la Flora de Estado, una gran organización feminista de Perú, con feministas y indígenas, para poder vencer ese prejuicio. Hay diferencias, obviamente, es prejuicio. Pero para los indígenas, todas las feministas son lesbianas, y lesbianas después no pasa nada. Y para las feministas, mestizas, blancas, obviamente los indígenas son los peores machistas. Durante los días, no reunimos, al final de los días, sacamos 2 conclusiones absolutamente luminosas, que son absolutamente delicadas para ustedes. Pero no lo veo en estos 2 problemas. Primero, ni todas las mujeres feministas son lesbianas. Y además, el lesbianismo es una opción sexual u otra. Los indígenas aceptan esto. Pero las feministas de Lima aceptaron una cosa, no sabían que existía un movimiento de mujeres indígenas feministas que no conocían de todo porque ellas no se consideran feministas, pero que luchan por sus derechos dentro de las comunidades, que además nos formulan con igualdad, nos formulan con chachahuane en quechua. Y que obviamente sus religiones eran los hombres, las feministas no tenían los hombres de sus religiones, para crear autonomía del movimiento. Las indígenas no, queremos los hombres, porque si no cambiamos los hombres, no podemos cambiar la sociedad. 2 lógicas de feminismo que nos entienden. Este es un caso, entre otros, de la profesión cultural que estamos haciendo. Entonces, a todos les digo que les saludo mucho porque pienso que ustedes están realizando lo que debemos todos realizar. Es este el trabajo que hoy y otros estamos intentando llevar, es que el mundo se está creando, este mundo viejo de que hablaba Gustavo, tiene un peso. Que es un peso de inercia. Y ese peso no nos permite, por veces, imaginar una otra sociedad, imaginar una otra lucha. Por eso tenemos que prepararnos, que las luchas del futuro, que a mi juicio deben ser de radicalización de la democracia, algunas van a ser institucionales, pero otras van a ser en la calle.
Estamos entrando num momento pós-institucional. Tenemos muchas instituciones democráticas en nuestros países, dichas democráticas, pero no están funcionando para la democracia, porque fueron secuestrados para la vida democrática. Entonces hay que respetar esa democracia. Y quizás muchas veces tenemos que ir a la calle para hacerlo, a la protesta, vamos a correr riesgos. Pero me parece que para eso es necesario agregación, es que hablamos ustedes. Yo les dejo algo que me ha sido útil en otras luchas, ahora mismo, por ejemplo, en Colombia y en Brasil. Ver si podemos, en nuestras luchas sociales, distinguir entre luchas importantes y luchas urgentes. Todas las luchas son importantes, al contrario de aquella que creo ser. Pero hay momentos en que algunas luchas son más urgentes que otras. Esa urgencia no la podemos definir teóricamente. Los gobiernos represivos las definen para nosotros. Es donde están matando más vidas. En este momento, por ejemplo, la lucha indígena en este continente es urgente, porque son los que están muriendo más. Yo pienso que en este momento la agroindustria y la minería de este continente va a terminar con el colonialismo mundial. Es eso. Y por eso la lucha indígena puede ser urgente, necesita que sea una lucha de mujeres, de campesinos, de trans, de ecologistas, de todos. No porque sea la más importante, porque es la más urgente. Entonces, esto es difícil y no va a ser aquí, cuando vamos en conversatorios muy cerrados que debemos discutir. Tuvimos debates enormes sobre esta distinción. Algunos lo aceptan, otros no. Yo pienso de todas maneras, estamos intentando reconstruir algo que es la resistencia del nuevo, del emergente, del todavía no, que estamos creando con otros y nos gusta, nos alegra. Y realmente nos da una esperanza grande cuando vemos que nuestras alianzas se van quedando más amplias. Cuando vemos universidades, digamos, convencionales abrir sus espacios. Por ahora son excepcionales, son extraordinarias sesiones, mañana pueden ser ordinarias. Estamos creando aliados, estamos juntando de nuevo y quizás por eso vamos a poder ser en este contexto rebeldes más competentes.